Hola gente, bienvenidos a la cursada del nuevo bimestre. Vamos a arrancar hoy con la materia de educación cívica. Vamos a empezar con la clase número uno. Esta clase número uno tiene como tema fundamental el tema de la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, vamos a intentar ver cuál es su definición, qué partes tiene y algunos elementos fundamentales como son las fuentes, como son los antecedentes y vamos a ir viendo varias características que tienen que ver con el tema de la Constitución. En este bimestre yo fui haciendo algunos apuntes para que ustedes vayan siguiendo haciéndome la cara simplemente y vamos a ir trabajando con eso y vamos a ir explicando esos apuntes para que ustedes después puedan ir al texto del cuadernillo y puedan ir resolviendo los trabajos prácticos, ¿sí? Desde ya, cualquier duda que les vaya surgiendo, vayan poniendo como preguntas, se las contesto en el momento o la vamos contestando cuando después terminamos el video, pero lo importante es que no se queden con ninguna duda y vayan haciendo esas preguntas y vayan leyendo el texto y vayan haciendo el trabajo práctico. Así que bueno, vamos a arrancar con lo que es el tema de la clase número uno, que es la Constitución Nacional. Vamos a ver primero entonces de qué estamos hablando cuando hablamos de una constitución, una constitución en general. Decimos que una constitución es la ley suprema, ¿sí? O sea, piensen que estamos en una época en donde se están formando los estados nacionales, Argentina, Brasil, Uruguay, Francia o el país que sea, y pese a que todos esos países tienen algunas leyes, por lo general la estructura jurídica de ese país tiene una ley que está por encima de todas las otras leyes. Es una ley suprema, es una ley que no tiene ninguna otra ley por encima dentro de ese territorio nacional. Eso es la constitución del país. ¿Cuáles son las cosas que esta ley suprema establece? O sea, ¿cuáles son los elementos que está fijando esa ley? Si bien varía de país en país, de todos modos, casi todas las constituciones de casi todos los países tienen estas tres cosas. Por un lado, establece cómo se organiza el Estado. O sea, por ejemplo, determina si el Estado va a ser federal, si va a ser unitario, si va a ser una monarquía, si va a ser una república, si cuáles van a ser las estructuras que van a tener los gobernantes. Por otro lado, regula los poderes del gobierno. O sea, en el caso de Argentina, que tiene una estructura de división de poderes, lo que dice, bueno, qué hace el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, así qué atribuciones tiene, ¿sí? Cómo se vinculan mutuamente esos poderes. Y, en tercer lugar, define los derechos y los deberes de los habitantes que estén dentro de ese país. O sea, por lo general, las constituciones lo que definen es esta idea de que los habitantes tienen derecho a hacer tal cosa, a hacer tal otra, o tienen la obligación de cumplir con tal cosa, cumplir con tal otra, en sentido muy general. Después, cada una de las leyes va regulando algunos derechos y obligaciones específicas. O sea, piensen que esta es una ley general y después, por debajo de esta ley, que es la Constitución, hay un montón de leyes particulares que lo que sí es importante es que no contradigan a la ley suprema, que es la Constitución Nacional. En el caso de la Constitución Argentina, que se hace en 1853, vamos a agregarlo, así lo tenemos. La Constitución Argentina, si bien ha tenido varias reformas, que ahora vamos a ver cuáles fueron, es una constitución que se redacta y se empieza a aplicar en 1853. Y tiene dos partes fundamentales. Una que se la conoce como la parte dogmática y la otra que se la conoce como la parte orgánica. La parte dogmática básicamente tiene lo que se conoce como declaraciones, derechos y garantías, que es un poquito lo que mencionamos acá, ¿sí? Los derechos y los deberes, y dice algunas cosas muy generales sobre cómo es el Estado, cómo es el país, etc. Vamos a verlo en la próxima clase. Después de la reforma del 94 se le añadieron nuevos derechos y algunas garantías nuevas, pero eso lo vamos a ir viendo en las clases próximas. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de declaraciones? ¿De qué hablamos cuando hablamos de derechos? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de garantías? Si eso, espérense a la clase que viene. Y por otro lado, aparece lo que se conoce como la parte orgánica.
La parte orgánica lo que hace es determinar cuáles son las atribuciones, la composición, la duración de los tres poderes del Estado. El poder legislativo, el que hace las leyes, el poder ejecutivo, que es el gobierno, y el poder judicial, que son los tribunales y las cortes que establecen todo el tema de la aplicación de las leyes. Entonces, la Constitución tiene esas dos grandes partes, ¿sí? Una parte que simplemente dice cómo es el Estado y qué derechos tienen los habitantes, y una parte que lo que hace es ir más finito a ver cuáles son las atribuciones que tienen cada uno de los poderes del Estado. La parte dogmática en la Constitución argentina es la primera y la parte orgánica es la posterior. Además, vamos a decir, igual vamos a mencionarlo más adelante, que al principio de esta parte dogmática aparece una especie de introducción que se conoce como el preámbulo, y al final de la parte orgánica aparece una serie de disposiciones que supuestamente son transitorias, que no son para siempre, sino que se las añade en el momento en el que se hizo la Constitución para que se vayan cumpliendo con el correr del tiempo. Uno dice, bueno, la Constitución se da en 1853. ¿Cuáles fueron los antecedentes? O sea, ¿hubo cosas, documentos, acuerdos anteriores a la Constitución que llevaron a que finalmente esa Constitución se hiciera en 1853? Sí. A eso lo llamamos los antecedentes. O sea, los proyectos que hubo antes hasta que se llegó a la Constitución. Piensen que en la Argentina la unificación del Estado Nacional es muy lenta. La Revolución de Mayo es 1810 y realmente el Estado se unifica recién en 1860, con lo cual evidentemente hubo muchos intentos y fue complicado, digamos, organizar el Estado y dictar una Constitución. Bueno, ¿cuáles fueron entonces estos antecedentes? En primer lugar, los reglamentos y los estatutos provisorios que se dieron básicamente entre 1810 y 1820. Acá hay varios, ¿sí? No nos metemos dentro de cada uno, pero tengan en cuenta que hay varios estatutos y reglamentos provisorios que tratan de organizar los poderes de Estado en esa primera época. También son antecedentes los que se conocen como los proyectos constitucionales que terminaron fallando. Uno de los más importantes va a ser el de la Asamblea del año 13. Si ustedes cursan historia ya lo van a ver. En esta asamblea la idea era hacer una constitución que finalmente no se hizo nada, con lo cual quedaron varios proyectos ahí dando vuelta que no se efectivizaron. Quizás más importantes todavía son los que se conocen como los pactos interprovinciales o los pactos entre las provincias, que hay unos cuantos, en el cuadernillo van a ver que hay un desarrollo de 3 o 4. Yo acá les pongo quizás los dos más importantes, que son el Pacto del Pilar y el Pacto Federal, que en realidad son acuerdos que hacían las provincias, porque como todavía no estaba estructurado un poder unificado nacional, las provincias de alguna manera hacían acuerdos entre ellas para ver si en algún momento hacían una constitución y se organizaban y hacían un sistema federal, etcétera, etcétera. El último de todos estos acuerdos va a ser el que se conoce como el Acuerdo de San Nicolás, que es el que finalmente, fíjense que es 1852, y es el que finalmente termina en hacer la Constitución en 1853. ¿Sí? O sea, todos estos son pactos en donde las provincias trataron de ponerse de acuerdo para finalmente hacer un congreso y dictar la Constitución. Por lo general son pactos que son federales. Ahora vamos a explicar de qué se trata el federalismo. Por otro lado, tenemos también constituciones fracasadas. En la Argentina la primera constitución no fue la de 1853, sino que hubo dos, una en 1819 y la otra en 1826. Ambas fueron constituciones unitarias, y no federales, que ahora explicamos de qué se tratan. O sea, estas dos constituciones fracasaron porque las provincias no las aceptaron y hubo guerras civiles, bueno, en definitiva quedaron en papel mojado. Entonces, o sea, fíjense que todos estos son los que llamamos los antecedentes, o sea, cosas que vinieron antes de la Constitución y que, de alguna manera, para bien o para mal, influyeron en cómo se va a hacer el texto de la Constitución de 1853. ¿Cuáles van a ser las fuentes, o lo que se consideran las fuentes de la Constitución? Bueno, acá en el texto les marca 3, básicamente. 1 o 4, porque uno está desdoblado. De la Revolución Norteamericana, acuérdense que en 1776 los norteamericanos hacen su propia revolución, quitan al poder inglés y hacen una república propia, y dictan 2 documentos, ¿sí?, que van a ser bastante copiados por otras revoluciones. Una es la Declaración de Independencia y la otra es su propia Constitución de los Estados Unidos.
que justamente tienen toda una serie de ideas y de formas de organizarse que van a ser copiados por la Constitución argentina. Por ejemplo, la forma federal la van a copiar de los Estados Unidos. Recuerden que en los Estados Unidos había varios estados, cada uno quería tener su propia autonomía, como si fueran las provincias argentinas, entonces se ideó un sistema por el cual las provincias o los estados podían ponerse de acuerdo y hacer un sistema por encima de ellos. Entonces los argentinos van a terminar copiando esto. Por otro lado, aparece la Revolución Francesa, que da un documento que también es importante, que es lo que se conoce como la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Vamos a verla también más adelante. Que lo que tiene principalmente acá son el tema de los derechos, ¿sí? Acuérdense que una de las cosas más importantes que vimos de las constituciones era que determinaba derechos y deberes de las personas. O sea, esta idea de considerar al ciudadano como alguien que tiene derechos es algo que aparece en esta declaración. Y por otro lado, aparece un librito que se llama Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República, que le redacta Juan Bautista Alberdi, en donde hace como un proyecto de constitución del que se copian bastante, ¿sí? O sea, Alberdi va a ser uno de los congresales que va a hacer la constitución, y de hecho van a tomar ese librito como una especie de borrador o de machete para hacer la constitución, que está en gran parte copiada de la constitución norteamericana. Así que todas estas se las considera fuentes porque son como documentos que se utilizaron para redactar la constitución y para tomar algunas de sus determinaciones principales. Ahora bien, dijimos que la Constitución determinaba que el sistema de organización era un sistema federal. Entonces vamos a explicar de qué se trata el federalismo. La idea del federalismo, la van a ver en historia también, si es que la cursan, se contrapone a la idea centralista o a la idea unitaria. ¿Esto qué significa? Que son como dos sistemas contrapuestos. En un sistema federal, la característica más importante es que dentro del Estado aparecen varios estados más chiquitos. En el caso de la Argentina hablamos de provincias, ¿sí? Estas provincias, la Constitución las reconoce como preexistentes, o sea que existían antes de la nación, y que por lo tanto cada una tiene su propia capacidad de dictarse sus leyes, de hacer sus normas, ¿sí? O sea, cada provincia es un estado por derecho propio. Estas provincias, que son preexistentes, al mismo tiempo, decimos, van a ser autónomas. ¿Esto qué significa? Justamente que van a tener sus propias constituciones, que van a elegir a sus propias autoridades, a sus propios funcionarios, sin que venga otra provincia y se mete y diga usted tiene que elegir al gobernador de su provincia. O sea, básicamente ser autónoma significa que tienen sus propias leyes y que la población de esa provincia elige a los funcionarios de esa provincia. O sea, si hay que elegir al gobernador de Salta, no van a venir los de Mendoza a elegir al gobernador de Salta. Ahora, si bien estas provincias son autónomas, como están metidas dentro de un sistema federal, no son soberanas. ¿Esto qué significa? No es que no tienen ninguna ley por encima, al contrario, por encima de todas esas provincias está la Constitución Nacional. O sea, el gobierno nacional está por encima de todos los gobiernos provinciales. Ahora, este gobierno nacional tiene que respetar las constituciones y las leyes que tiene cada una de esas provincias. O sea, por supuesto que no tendría que haber contradicciones. Por eso, lo que decimos es que el sistema federal tiene dos niveles de gobierno diferentes. El del poder nacional y el del poder provincial. Ambos tienen que, o sea, obviamente hay algunas cosas que va a poder hacer solo el gobierno nacional, otras cosas que las va a poder hacer solo el gobierno provincial, otras cosas que van a ser compartidas, otras cosas que van a estar prohibidas. O sea, lo que es importante es que las provincias pueden hacer ciertas cosas, por ejemplo, recaudan ciertos impuestos, establecen ciertas reglas, y el poder nacional tiene otras atribuciones, por ejemplo, declarar la guerra, por ejemplo, cobrar otro tipo de impuestos, por ejemplo, establecer el estado de sitio. O sea, hay varias cosas que solo puede hacerlo la nación y hay cosas que solo pueden hacerlo las provincias y cosas que tienen que ponerse de acuerdo entre las dos. O sea, el sistema federal, en pocas palabras, es un sistema en donde cada provincia tiene una legislación propia y hay un poder nacional por encima de esas
leyes provinciales. O sea, si uno tuviera un sistema en donde no hubiera un poder nacional, serían todos estados separados, no sería un sistema federal. Y si uno tuviera solo un poder nacional y las provincias no tuvieran autonomía, sería un sistema centralista. O sea, todo estaría bajo la responsabilidad del gobierno central o del gobierno nacional. Bueno, finalmente vamos a trabajar con, yo les había dicho que al principio de la parte dogmática aparece una introducción que se la conoce como el preámbulo. El preámbulo es una introducción cortita que básicamente dice dos cosas. Por un lado, de alguna manera describe la forma de gobierno que va a tener el país, o sea, es una introducción a lo que va a ser la parte dogmática, y que va a ser representativa y federal. Lo federal ya lo vimos. En el caso del preámbulo, queda claro que es federal porque dice que se hace en nombre de las provincias que componen a la nación. ¿Sí? Que no hay un solo pueblo único, sino que hay un pueblo con varias provincias. Y por otro lado, que la forma va a ser representativa. Esto lo vamos a ver en las clases próximas. O sea, pero les adelanto algo, lo representativo tiene que ver con que el pueblo no gobierna directamente, sino que gobierna a través de ciertos representantes, que lo pueden representar bien o mal, pero lo van a representar. Por otro lado, ese preámbulo establece varios objetivos. Por ejemplo, o sea, que son objetivos muy generales de la época. Unificar el país, la unión nacional, establecer la justicia, el bienestar general, la paz interior, o sea que no haya guerras civiles, la libertad, o sea, libertad de comercio, libertad de expresión, etc. O sea, todos estos son elementos que tienen que ver con el ideario liberal de la Constitución que se hace en 1853. Bueno, y finalmente lo que vamos a ver son cuáles son las reformas que se hacen a esa Constitución. Dijimos que la Constitución se hace en 1853, pero acá vamos a ver que hay 5 grandes reformas que se le hacen a esa Constitución. La primera gran reforma se hace en 1860. En realidad, en 1853 se hace la Constitución y Buenos Aires no la acepta. O sea, Buenos Aires la discute, no la acepta porque no quiere repartir la plata del puerto, y entonces hay como una especie de separación entre Buenos Aires y el resto del país. La Constitución es aceptada por el resto del país. En 1859 hay una serie de guerras, del 59 al 61, y en el año 60 lo que se hace es incorporar a la provincia de Buenos Aires, que puede entonces hacerle algunos cambios. Con lo cual, el principal cambio del 60 es que se incorpora Buenos Aires, y como los porteños no quieren que los del interior les pasen por encima, refuerzan las estructuras federales y plantean un par de cambios, por ejemplo, que los diputados sean electos en cada provincia. Una de las cosas que existía antes era que, por ejemplo, podía haber un diputado por San Luis, que en realidad no era de San Luis, sino que era de Santa Fe. O sea, entonces acá los porteños dicen, bueno, que los diputados sean en realidad de su provincia. Ese es uno de los cambios. Por otro lado, una de las cosas que se establece, por ejemplo, es que el estado de sitio, que ya vamos a ver qué es, sea aprobado por el Senado, o sea, en donde participan todas las provincias, y no sea determinado solo por el Poder Ejecutivo Nacional. O que los diputados puedan hacer juicio político a los presidentes. O sea, hay una serie de cambios menores que son importantes porque van a reforzar esa estructura federal que ya existía en la Constitución. Hay otra reforma después que se da en 1866, que es que es la reforma menos importante, se añaden ministerios, no hay nada demasiado importante. Sí, después hay una serie de reformas que son más grosas, que son la de 1949, que es la que se conoce como la Constitución Peronista. Acá en el 49 hay una serie de cambios que son importantes, ¿sí? Por ejemplo, se meten derechos sociales, derechos del trabajador. Por otro lado, se establece la reelección presidencial. Vamos a ver que en la Constitución del 53 no se podía hacer una reelección. Acá sí se va a poder hacer indefinidamente. Y, por ejemplo, se establecen ciertas premisas del nacionalismo económico, como que se nacionaliza el subsuelo. O sea, son todas cuestiones que tenían que ver muchas veces con la ideología del peronismo en esos años. Bueno, cuando el peronismo lo terminan tirando abajo en el golpe del 55, esta reforma se deshace, se elimina la Constitución peronista en el año 57, se hace una nueva asamblea, y solo se le deja
un artículo, que es el que se conoce como el artículo 14 bis, que establece algunos derechos sociales, como el derecho de huelga, el derecho de organizarse sindicalmente. Vamos a ver igualmente en las próximas clases qué diferencia hay entre derechos civiles, sociales, políticos, etc. Pero esta digamos que es la eliminación de la Constitución peronista y solo se deja un artículo con derechos sociales. Y después la última gran reforma fue la de 1994, en la época de Menem, que lo que hace es establecer bastantes cambios que dan forma a la Constitución actual. Se agregan nuevos derechos, por ejemplo se establece habeas corpus, habeas data, que ya vamos a ver de qué se tratan. Se crean nuevos magistrados, funcionarios, ¿sí? El Consejo de la Magistratura, el Defensor del Pueblo, etc. Se establece que la Ciudad de Buenos Aires sea autónoma. La Ciudad de Buenos Aires no era autónoma hasta 1994, sino que al jefe de la ciudad lo elegía el presidente. A partir del 94 hay elecciones y se elige al jefe de gobierno. Y otra de las cosas que se establece es la reelección presidencial. Se le achica el mandato de 6 a 4 años, pero se permite una reelección. Se crea la figura del jefe de gabinete, que es como el que dirige las reuniones de los ministros, y se incorporan a la Constitución algunos tratados internacionales en carácter de leyes supremas. O sea, antes esto no existía, ahora por ejemplo se incorporan tratados internacionales, la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, el Pacto de San José de Costa Rica, los derechos del niño, de las mujeres, etcétera, que son tratados internacionales. Entonces fíjense que esta es la reforma que trae más cambios y algunos de esos cambios los vamos a ir viendo porque tienen que ver con cómo se organizan los poderes del Estado en el día de hoy. Bueno, entonces, repasando lo que estuvimos viendo es qué fue la Constitución, cuáles son sus partes, ¿sí? Vimos la parte dogmática, la parte orgánica, vimos cuáles fueron los antecedentes de la Constitución, vimos cuáles son las fuentes, vimos que es un sistema federal, vimos cuáles son las características del preámbulo y las reformas que se le hacen a la Constitución. Todo eso es bastante, pero es una buena introducción para que después nos vayamos metiendo en cada una de esas partes y podamos ir analizando bien cada uno de los conceptos que la Constitución va desarrollando para entender mejor cómo se fue estructurando el orden jurídico en la Argentina. Así que bueno, esto sería lo fundamental de la clase 1. Como ya les digo, siempre, si tienen dudas, preguntas, vayan haciendo el trabajo, vayan leyendo el texto. Si van siguiendo el video, van a ver que el cuadernillo más o menos va siguiendo esta estructura. Y bueno, preguntas, dudas, no tengan dudas en hacerlas. Y nos vamos a ver en la próxima clase, en donde vamos a tomar el tema de derechos, ¿sí? Y declaraciones. Chao, nos vemos.